Atentos, mis hermanos, a este tremendo video. Este video te dejará impactado y muy sorprendido lo que hoy en día se está viviendo y la persecución que están viviendo los cristianos en muchos países. Así que presta mucha atención. 2019. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi hija menor, Blessing. Cumplía 7 años. Habíamos planeado una pequeña celebración después del culto del domingo en nuestra iglesia. Una congregación humilde de unas 100 personas en un barrio de Lagos llamado Ajegunle. No teníamos mucho, pero teníamos fe. Y esa fe, hermano, esa fe era más fuerte que cualquier edificio de concreto. Pero en Nigeria, especialmente en el norte del país, tener fe en Jesucristo puede costarte la vida. Nos sacaron de la iglesia en fila, 22 personas en total. Habían dejado ir a los que consideraron no problemáticos, los muy ancianos, algunos jóvenes que juraron que nunca volverían a una iglesia cristiana. Pero a nosotros, los que nos negamos a renunciar a nuestra fe, incluso con un machete presionado contra nuestras gargantas, nos llevaron. Caminamos durante horas. Cuando finalmente nos detuvimos, ya había oscurecido. Habíamos llegado a un lugar que parecía el fin del mundo. Una extensión de tierra seca y agrietada, sin árboles, sin casas, sin nada excepto el cielo infinito sobre nuestras cabezas y el sonido del viento arrastrando polvo. Y entonces vi la fosa. La habían cavado antes de ir por nosotros. Eso significaba que esto estaba planeado. No fue un arrebato de violencia espontánea. Fue calculado, deliberado, pensado. Alguien había pasado horas, tal vez días, cavando ese agujero en la tierra. Un agujero lo suficientemente grande para 22 cuerpos. Medía aproximadamente 4 metros de ancho, 6 metros de largo y casi 3 metros de profundidad. Las paredes eran de tierra compacta y rocosa. No había escaleras. No había manera de salir una vez que estuvieras dentro. Era, literalmente, una tumba abierta esperando ser llenada. Adentro, ordenó el líder. Nadie se movió. No porque fuéramos valientes, sino porque nuestros cuerpos simplemente se negaban a obedecer. El cerebro humano tiene un mecanismo de supervivencia que se niega a aceptar su propia aniquilación inminente. Nos quedamos ahí parados, atados, mirando ese agujero negro en la tierra como si no fuera real. Entonces empezaron a empujarnos. Uno por uno, nos arrojaron a la fosa. Recuerdo la caída, esos 2 segundos de vacío en el estómago antes de golpear el fondo. Me caí sobre mi hombro derecho y sentí algo crujir. El dolor fue instantáneo y cegador, pero no tan terrible como el sonido de mi esposa cayendo después de mí, y luego Blessing, y luego mis otros hijos. «¡Mamá!», gritó Rafael cuando cayó encima de mi esposa. Ruth estaba llorando incontrolablemente. Blessing no hacía ningún sonido. Solo temblaba como una hoja en una tormenta. Todos caímos. 22 hermanos y hermanas en Cristo, amontonados en el fondo de esa fosa como animales esperando el matadero. «Ahora oren a su Jesús», dijo. «Pídanle que los saque de aquí. Vamos a ver si su Dios es más fuerte que la tierra que está a punto de tragarlos». Y entonces comenzaron a echar la tierra. No puedo describir con palabras lo que se siente. Imagina que estás de pie y de repente llueve tierra. No gotas de agua, sino puñados, paladas, montones de tierra cayendo sobre tu cabeza, tus hombros, tu rostro. Al principio intentas esquivarla, te agachas, te cubres la cara, pero sigue cayendo. Y cayendo, y cayendo. La tierra seguía cayendo. Implacable, infinita. Recuerdo mi último pensamiento consciente antes de que la tierra cubriera completamente mi rostro. No fue miedo, no fue pánico, fue una oración simple, desesperada,
que salió de lo más profundo de mi alma. Jesús, si alguna vez fuiste real, si alguna vez te importó alguno de tus hijos, por favor, no dejes que mis hijos sufran. Llévalos rápido. No dejes que se ahonden lentamente en esta oscuridad. Y si hay alguna razón, algún propósito en esto que yo no puedo ver, muéstramelo. Por favor, muéstramelo. Y entonces todo se volvió negro. La oscuridad no es solo ausencia de luz. Cuando estás enterrado vivo, la oscuridad se convierte en una entidad física. Puedes sentirla presionando contra tus ojos cerrados, llenando tus oídos, entrando en tu nariz con cada intento inútil de respirar. Es una oscuridad que tiene peso, temperatura, textura. No podía moverme. La tierra me tenía completamente inmóvil. No podía abrir la boca porque se llenaría instantáneamente de tierra. Intenté respirar por la nariz, pero solo entraba polvo y pequeñas piedras que me cortaban el interior de la nariz. Mis pulmones comenzaron a arder. Ese dolor que sientes cuando aguantas la respiración bajo el agua durante demasiado tiempo, excepto multiplicado por 1000. Mi mente comenzó a hacer cosas extrañas. Los científicos dicen que cuando el cerebro se queda sin oxígeno, comienza a alucinar, a crear imágenes y pensamas que no son reales. Pero lo que vi en esa oscuridad, no sé si fue alucinación o si fue algo más. Y entonces vi algo que cambió todo. Vi una luz. No era la luz al final del túnel que la gente describe en las experiencias cercanas a la muerte. Era diferente. Era una luz que venía desde dentro de mí, desde dentro de todos nosotros en esa fosa. Era como si cada uno de nosotros fuera una vela pequeña en la oscuridad, y todas esas velas juntas estaban creando algo más grande, algo poderoso. De repente, pude escuchar, no con mis oídos físicos porque estaban llenos de tierra, pero podía escuchar en mi espíritu. Podía escuchar las oraciones de mi esposa a mi lado. Podía escuchar a Blessing recitando el Salmo 23 que le habíamos enseñado cuando tenía 5 años. Podía escuchar al hermano Emeka, semiconsciente pero aún alabando. Bendito sea el Señor, mi roca. Y entonces escuché algo más. Un sonido que no venía de ninguno de nosotros. Un sonido que no venía de arriba, de los hombres que nos habían enterrado. Un sonido que venía de... no sé de dónde. Parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Era como el sonido de muchas aguas, como dice el libro de Apocalipsis. Como el sonido del océano, pero no caótico. Era ordenado, rítmico, poderoso. Y dentro de ese sonido había palabras. No palabras en inglés o en Hausa o en cualquier idioma humano. Pero mi espíritu las entendía perfectamente. Sean inmóviles, estén quietos y sepan que yo soy Dios. El tiempo dejó de tener significado. No sé si pasaron segundos, minutos u horas. En ese estado entre la vida y la muerte, en ese lugar donde lo físico y lo espiritual se encuentran, el tiempo es irrelevante. Solo existía ese sonido, esa presencia, esa paz inexplicable que no debería ser posible cuando estás siendo aplastado por toneladas de tierra. Y entonces sentí movimiento. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. La tierra a mi alrededor estaba temblando, no como un terremoto. Más bien como si algo estuviera vibrando a una frecuencia que hacía que todo se soltara. La presión sobre mi pecho comenzó a disminuir. Podía sentir espacios pequeños abriéndose alrededor de mi cuerpo. Aire. Había aire. Logré tomar una inhalación pequeña, diminuta, pero era aire real. Mis pulmones, que estaban ardiendo con dióxido de carbono, recibieron ese regalo precioso como un hombre en el desierto recibiendo agua. Tomé otra respiración. Y otra. La vibración se intensificó. Ya no era sutil. Era como si la tierra misma estuviera viva. Como si estuviera rechazando los cuerpos que le habían forzado a tragar. Podía escuchar gritos ahogados a mi alrededor.
Otros también estaban sintiendo esto. Otros también estaban respirando. ¡Papá! Escuché la voz de Rafael, distante pero real. No era una alucinación. Mi hijo estaba vivo. Estaba consciente. Estaba llamándome. «Estoy aquí, hijo». Intenté gritar, pero mi voz apenas salió como un susurro áspero. La tierra todavía llenaba mi boca parcialmente. Escupí, tosí. Intenté limpiar el espacio suficiente para hablar. La vibración se convirtió en sacudida, y entonces pasó algo que desafía toda lógica, toda razón, toda ley de la física que conozco. La tierra comenzó a escupirnos. No de manera gradual, no poco a poco. Fue como si una mano gigante e invisible estuviera alcanzando dentro de la fosa y sacando puñados de tierra junto con nosotros. Sentí mi cuerpo siendo levantado, empujado hacia arriba por fuerzas que no podía ver ni comprender. La presión desapareció, la oscuridad comenzó a aclararse, y entonces rompí la superficie. El aire de la noche golpeó mi rostro como una bofetada fría. Abrí los ojos. No sabía que los había cerrado. Y vi estrellas. Millones de estrellas en el cielo africano. Testigos silenciosos de lo imposible que estaba ocurriendo. Tosí violentamente, expulsando tierra de mis pulmones, de mi garganta, de cada rincón de mi sistema respiratorio. Lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con el polvo y la tierra. Miré a mi alrededor, desorientado, tratando de entender qué había pasado. Uno por uno, los demás estaban emergiendo. Mi esposa salió a unos metros de mí, con Blessing todavía agarrada a su pecho. Rafael y Ruth salieron juntos, sosteniendo sus manos aunque todavía estaban atadas. El hermano Emeka, la hermana Chioma con sus gemelos, todos y cada uno de los 22 que habíamos sido enterrados, estábamos ahora en la superficie, cubiertos de tierra de pies a cabeza, pero vivos. Respirando, conscientes. La fosa detrás de nosotros estaba vacía. Bueno, no completamente vacía. Todavía tenía tierra, pero estaba a solo medio metro de profundidad, como si 3/4 de la tierra que nos había cubierto simplemente hubiera desaparecido, o se hubiera redistribuido de alguna manera que no tenía sentido. Y entonces vi a los hombres que nos habían enterrado. Estaban a unos 20 metros de distancia, congelados en shock absoluto. Sus linternas colgaban flojas en sus manos. Uno de ellos había dejado caer su machete. Otro estaba de rodillas, con las manos sobre su cabeza, como si estuviera protegiéndose de un ataque invisible. El líder, el hombre con la cicatriz, nos miraba con ojos tan anchos que parecía que se iban a salir de su cabeza. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Levantó su mano temblorosa, apuntando hacia nosotros, y finalmente logró hablar. Fantasmas. Son fantasmas. Los muertos están caminando. Pero no éramos fantasmas. Éramos carne y hueso. Éramos personas reales que habían experimentado algo que no debería ser posible. Y en ese momento, parados en la noche fría del desierto nigeriano, cubiertos de tierra pero respirando aire fresco, comprendí algo profundamente. No habíamos escapado por nuestra propia fuerza. No habíamos cavado nuestra salida. No habíamos recibido ayuda de otros humanos. Algo sobrenatural, algo divino, algo que solo podía ser explicado como la intervención directa del Dios Todopoderoso había ocurrido. Era exactamente como el versículo que había leído esa mañana. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.